Y ahora Aníbal Castro nos pone en comunicación con el doctor González Riga, que es investigador del CONICET, es, entre otras cosas, creador del Laboratorio y Museo de Dinosaurios en la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Y por qué lo convocamos hoy? Bueno, por un hallazgo en donde él tiene participación. Además porque él entiende a la paleontología desde otro lugar, digo, no desde este lugar que quizás seguramente desde la ignorancia nosotros podemos apreciarlo, sino con una finalidad que también tiene que ver con lo social. Buen día, doctor Bernardo González Riga, ¿cómo le va? Buenos días, mucho gusto de estar con ustedes. Gracias por atendernos. Doctor Bernardo, le pedimos que se acerque un poquito al teléfono, así lo escuchamos un poquito mejor. Muchas gracias por recibirnos. Bien. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí. ¿Usted está muy lejos, Bernardo? ¿Cómo? Sí, está muy lejos. ¿En qué lugar del país está? No, estoy aquí en Mendoza. Ah, bien, bien. Bueno, yo pensé que a lo mejor andaba por algún lugar buscando algún hueso perdido o algo. Sí, no, estoy aquí. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Siempre un gusto hablar con ustedes, estos descubrimientos y de lo que nos va deparando la ciencia con respecto a nuestro pasado y entender un poquito más de esta actualidad, buscando los restos de la historia. ¿Por qué no nos cuenta de este hallazgo, de esta nueva información? Bueno, este hallazgo, primero podríamos diferenciar entre hallazgo y descubrimiento. A ver. Ah, bien. Porque el hallazgo es encontrar un objeto, en este caso un resto fósil, que lo puede hacer un paleontólogo o lo puede hacer a veces un geólogo o alguna persona que vive en el campo, por ejemplo. Claro, podría ser de manera involuntaria, dice usted. Claro, pues, el hallazgo puede ser justamente como producto de una exploración científica o ser una casualidad, ¿no es cierto? Algo fortuito. Sin embargo, una vez que se produce el hallazgo, ya después interviene toda la tarea científica, que es, ¿no es cierto?, la excavación, la toma de datos en el lugar, el traslado a un laboratorio de un museo, por ejemplo, o de la universidad, para su estudio, ¿no? Y entonces, cuando uno lo estudia, lo analiza de distintas formas, llega un momento en que se da cuenta que lo que tiene entre manos no es una especie conocida, sino una especie nueva. Y ahí se produce lo que se llama descubrimiento. Ahí descubro que es, por ejemplo, un dinosaurio nuevo, ¿no? Entonces el descubrimiento es una tarea intelectual, es una tarea científica, ¿bien? A diferencia del hallazgo, que es una tarea que se produce en el terreno, que puede ser o no producto de una tarea científica, ¿no? Perfecto. Bien hecha la aclaración, entonces, para que entendamos mejor. Claro. Bueno, acá justamente el hallazgo de este material fósil en Atacama, en el norte de Chile, en la década del 90, es decir, hace ya 20 años. Y fue hallada por un geólogo que estaba haciendo un mapeo del Servicio Geológico chileno. Entonces, justamente él extrae esos restos fósiles y después, posteriormente, un colega, amigo mío, que se llama David Rubilar Rogers, que es del Museo Nacional de Historia Natural, realiza unas campañas y encuentra nuevo material fósil en el año 2006 y 2007. A todo esto, el material se iba preparando. Cuando decimos preparando, queremos decir que se está limpiando, porque muchas veces los fósiles tienen roca adherida al hueso, ¿no? Entonces hay que limpiarlo, prepararlo, ponerle, ¿no es cierto?, endurecerlo, porque el hueso es muy frágil, y después de eso, bueno, me
llama mi colega más o menos hace unos 3 o 4 años y me invita a trabajar en el estudio de este material fósil. Justamente, ¿por qué me invita? Porque yo soy especialista en dinosaurios, en dinosaurios saurópodos, ¿no? Y bueno, y estos son dinosaurios saurópodos. Entonces, así como en la medicina o en cualquier otra rama profesional hay especialidades, bueno, en la paleontología también. Los paleontólogos nos dedicamos toda la vida a alguna especialidad o alguna disciplina o a algún grupo de dinosaurios o de otros animales fósiles, o plantas, ¿cierto? Fósiles. Pero en particular, por ejemplo, tenemos especialistas en tortugas, en dinosaurios saurópodos, en dinosaurios terópodos, en reptiles voladores. ¿Bien? Son todos grupos distintos de animales, y entonces eso es importante porque la persona que ha dedicado su vida a eso conoce al detalle el mundo, la morfología de esos animales, y puede colaborar en el trabajo de una forma protagónica, digamos. Doctor Bernardo González Riva, usted ha sido un investigador y un descubridor de algunas especies de estos fósiles, ¿no? Y de lo que fueron estos enormes animales. En este caso, dice, según la información, que encontrado en el desierto de Atacama, estos restos inducen a pensar que fue un animal 10 veces más grande que el Tyrannosaurus Rex, que tal vez es el más famoso, ¿no? Claro, a ver, el que encontramos es pequeño, ¿no? Sí. El que fue 10 veces más grande que el Tyrannosaurus Rex, sí, son los que he encontrado, por ejemplo, aquí en Argentina. Bien, y ahí me refiero a Notocolossus, un dinosaurio que encontré yo con mi equipo aquí en Mendoza, Argentinosaurus, encontrado en Neuquén, y Patagotitan. Son 3 titanosaurios que se consideran los más grandes del mundo. Esos tendrían un peso entre 60 y 70 toneladas. Y ese peso sería 10 veces más que el peso de un Tyrannosaurus Rex, claro, si estuviera vivo, ¿cierto? Claro. A diferencia de ello, este titanosaurio encontrado en Chile es muy pequeño. Ajá. Pequeño a nivel de dinosaurio, digamos. ¿Por claro. qué? Porque los adultos tendrían unos 8 metros de largo y el ejemplar que encontramos tendría unos 6,2 metros de largo. Sí, es un animal pequeño. Claro. No nos llama la atención esto del todo. ¿Por qué? Porque también en Argentina y otras partes del mundo también se han encontrado titanosaurios pequeños hacia fines del Cretácico. Vale decir que las formas más gigantes las ubicamos en los 80 y 90 millones de años antes del presente, y hacia fines del Cretácico, es decir, el Cretácico termina a los 66 millones de años, las especies reducen en general, la mayoría, su tamaño. Por eso en Argentina también tenemos Tartasaurus y Neuquensaurus, especies de pequeño tamaño, es decir, equivalente más o menos, de 8 y 10 metros de largo. Claro, pequeño tamaño en comparación con los otros. Claro. Doctor, es decir, no todas reducen su tamaño, pero la mayoría reducen su tamaño, y es a cambios en las condiciones ambientales a fines de Cretácico. Yo le quería preguntar, ¿para qué nos sirve conocer de estos bichos de tantos millones de años? ¿Para qué nos sirve en la actualidad conocer esta historia de cada uno de ellos, los tamaños, dónde vivían, qué comían? ¿Para qué nos pueden servir ahora que ya no están? Bien, podemos decir que hay varios aspectos que son de utilidad para la sociedad.
El primero de ellos es uno que es el patrimonial. ¿Por qué? Porque todos los fósiles pertenecen a la sociedad. El Estado los cuida, digamos así, y pertenece a la comunidad, a la sociedad. Pero si nosotros no los desenterramos y estudiamos, permanecen en el subsuelo y no sabemos ni siquiera que existen. Quiere decir que el paleontólogo le da valor al patrimonio paleontológico, le da una entidad. Es decir, al estudiarlo, ¿no es cierto?, uno lo describe, le pone nombre y pasa a tener un valor cultural y científico internacional. Entonces, algo que era desconocido, de pronto, tiene un valor cultural para ser exhibido luego, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, en los museos, en exhibiciones, y además pasa a formar parte del bagaje científico de la humanidad. De ahí es el aspecto. Todo lo que nosotros conocemos de los dinosaurios como de otros animales extinguidos pasa a formar parte del conocimiento de la historia de la Tierra y de la vida. Si no existiera la paleontología, nosotros creeríamos que los únicos animales que existen son los que vemos hoy, ¿no es cierto?, aquí en África, ¿no es cierto?, antes los veíamos en los zoológicos. En cambio ahora sabemos que son producto de una larga historia de evolución, y que a lo largo del tiempo no solo ha cambiado los organismos por el proceso de la evolución, sino que ha cambiado las montañas que se han ido levantando, se han luego sufrido plegamientos, se han ido erosionando, han cambiado el nivel del mar, los climas, y esa es la historia geológica que se entrelaza con la historia de la vida. Quiere decir que esa fascinante historia que comienza hace 4.500 millones de años, que es la historia de la Tierra, y luego aparece la vida hace aproximadamente 4.000 millones de años, hasta la actualidad, que lo conocemos como con eras geológicas, paleozoico, mesozoico, cenozoico, es una fascinante historia porque nos va relatando qué es lo que fue pasando. Y eso, si bien es el pasado, ilumina el presente y también nos ayuda a anticiparnos al futuro, porque ahí vemos cómo las variaciones del nivel del mar, calentamientos globales, la falta de red, ha producido en muchas etapas de la historia de la Tierra la extinción de organismos. Entonces, muchas de las cosas que estamos viviendo actualmente pueden ser iluminadas desde la paleontología, porque nosotros, la naturaleza es producto de una historia. Si usted ve una montaña o ve un animal, tiene una historia detrás. Entonces, conocer la historia es fundamental para poder actuar en el presente. Entonces, ahí la paleontología se entrelaza con la biología, la ecología y la geología. Bien, esos serían como dos aspectos, ¿no? El tercer aspecto es un poco más filosófico, porque en realidad la paleontología se hace preguntas sobre los orígenes. En definitiva, cómo apareció la vida, cómo evolucionó el ser humano, qué pasó antes. O sea que son preguntas que también comparte con otros saberes y con otras ciencias, como puede ser la antropología, la filosofía, etcétera, ¿no? Por otro lado, la paleontología tiene también un rol social en el aspecto de la educación. ¿Bien? ¿Por qué? Ustedes saben que a los chicos les encantan los dinosaurios. Sí, son muy atractivos para los pibes la historia de los dinosaurios. Sí. Claro, digamos que todos tenemos como una etapa dinosauriana, ¿no? O por lo menos casi el 90% de la población en una etapa le gustan los dinosaurios. Sí. Pero los dinosaurios se entrelazan en realidad lo que es el conocimiento de la naturaleza, lo misterioso que son los dinosaurios, y a diferencia de los dragones y otros animales mitológicos, sí, los dinosaurios existieron. Son posibles. Entonces, claro,
al niño le despierta la curiosidad por la ciencia y por el otro lado le pone los pies en la tierra, en el sentido de que estudia animales que existieron, ¿no es cierto? Sale de un mundo de fantasía para un mundo de realidad. Entonces es la oportunidad para comenzar a comprender cosas sobre la evolución, sobre la adaptación, por qué tenían esta cresta, este cuerno, por qué habrían sido de este tamaño, qué comían. Es la puerta de entrada muchas veces de los niños hacia la ciencia. Y ya cuando somos adultos, los jóvenes también se sienten atraídos por la paleontología. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de entrelazar lo que es las tareas de laboratorio con las tareas de campo. Nosotros llevamos, cuando no había pandemia, ¿no es cierto?, llevábamos estudiantes universitarios a las excavaciones, a proteger huellas fósiles, proteger, digo, porque hay que poner algunos productos porque se encuentran a la intemperie, por supuesto, porque están en la montaña, y entonces es muy interesante porque uno se emociona al encontrar eso. Claro. Uno no puede creer, por ejemplo, que una villa se haya preservado y se haya salvado de la erosión, y justo yo la estoy viendo, algo por donde pasó un animal, por ejemplo, hace 70 millones de años, ¿no? Es increíble. Entonces, ayudar a ver cómo estudia eso y cómo se preserva, va formando también en la cultura de los jóvenes estudiantes la protección del patrimonio paleontológico. Muy claro, profesor. Sí. Nos parece muy interesante, muy pedagógico, que, claro, y saber cuáles son las diferencias estas que se plantean de para qué estudiar esto y qué es lo que es un descubrimiento, qué es lo que es un hallazgo. Y lo invitamos, si le parece, a conversar en otra oportunidad de estos y otros detalles, porque me parece que es una manera de que aprendamos de nosotros mismos, aprender sobre la materia que usted lo ocupa. Y además emplear este tiempo también para enviarle saludos que le envía Vicky Palero, para enviarle saludos también a su hermano, que usted es hermano de Chanti, ¿sí? ¿Es correcto esto? ¿Del dibujante? Sí, correcto. Bueno, mire usted. Así que también para enviarle saludos a un él. Un hermano artista importante. Y agradecerle a Mónica Borré, que ha sido quien nos generó este vínculo con el doctor Bernardo González Riga, especialista en descubrir, investigar y además divulgar justamente parte de esta ciencia. Exactamente. Gracias, Bernardo. De nada, hasta luego, y estoy a disposición de ustedes para cuando quieran que charlemos sobre estos temas. Muchas gracias. Hablábamos con el doctor Bernardo González Riga, especialista, quienes han descubierto, como bien decía él, un nuevo espécimen en el desierto de Atacama, en Chile. Bien.